Aleluya, mis hermanos. Bueno, vamos ahora a compartir, ¿verdad?, esta parte de las Escrituras con todas las abad de Yahweh. Vamos a pedir, por favor, que puedan buscar las Escrituras. Amén. Primero vamos a anotar el nombre del tema, ¿verdad? Causa y consecuencia de la ansiedad y desesperación. Mírenlo ahí. Lo voy a colocar los hermanos también. Está causa y consecuencia de la ansiedad. Gracias. Causa y consecuencia de la ansiedad y desesperación por tomar posesión de la heredad. Causa y consecuencia de la ansiedad y desesperación por tomar posesión de la heredad, tercera parte. Amén. Tercera parte. Tercera parte. Aleluya. Causa y consecuencia de la ansiedad y desesperación por tomar posesión de la heredad, tercera parte. Bueno. Vamos a anotar los versículos de Isaías capítulo 6, del 1 al 13. Isaías 6, del 1 al 13. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, del 17 al 18. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 17 al 18. Romanos 11, ¿verdad? Romanos 11 lo vamos a tocar entero, pero anoten del versículo 16 al 22. Amén. Ya anotamos, ¿verdad? Isaías capítulo 6, del 1 al 13. Mateo 3, del día al 12. Primera de Pedro 4, del 17 al 18. Y Romanos 11, del 16 al 22. Aleluya. Después que lo hayan anotado, vamos a pedirle, por favor, que puedan colocarse sobre sus pies para que podamos compartir en reverencia la lectura de esta porción de las Escrituras. Isaías capítulo 6, del 1 al 13. ¿Estamos ahí? La palabra se lee en el nombre de Yahweh, que se lava el Padre, el Ben, que es el Hijo, que es Yeshua HaMashiach, y el Ruach de Elohim, el Ruach HaKodesh, el Consolador. Amén. Yo me voy a ir directamente al versículo 9. Amén. Versículo 9 y versículo del 9 al 11. Dice así. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ver por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Adón? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y Adamat esté hecha un desierto. Aleluya. Amén. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Dice así. Y yo también, y ya también el hacha está puesta
a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os sumerjo en agua para hacer techubá, para que vuelvan a las escrituras. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Qué parábola. Aleluya. Romanos, Primera de Pedro, capítulo 4. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 17 al 18. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la palabra de Elohim? ¿Vieron? Y si el Sadik con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén. Romanos capítulo 11, versículo del 16 al 22. Amén. Romanos 11, del 16 al 22. Dice así: si las primicias son puras, apartadas para Elohim, también lo es la masa restante. ¿Oyó? Y si la raíz es pura, apartada para Elohim, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, y no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la emuná estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aleluya. Padre, venimos delante de tu presencia como estamos, para que asimismo esta palabra venga a ser, por lo cual tú la has enviado, venga a darle vida, venga asimismo a actualizarle y hacer que se le abran los ojos y que puedan andar en el tiempo perfecto que tú tienes. Aleluya. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Estamos viendo, mis hermanos, estamos viendo en esta tercera entrega, ¿verdad? Las causas y las consecuencias de 2 tribus y media que quisieron la heredad sin querer esperar cruzar a recibir la tierra prometida. Amén. Hay muchos, y desde aquí está la unción y la administración de la palabra fluyendo para ti por el Ruach HaKodesh. Hay muchos que en este tiempo presente el Padre Celestial le ha abierto los ojos, pero hay otros que no, y no están viendo que la heredad que se quiere, muchos quieren solamente la que es aquí en la tierra. Se están olvidando de la heredad principal, que es la que está en los Shamaín, la tierra prometida, la Jerusalén celestial. Así mismo le pasó a esas 2 tribus y media. No quisieron batallar para llegar hacia allá. Y eso ya era un generacional que hizo que duraran, en vez de 40 días, 40 años. Por cada día que no pudieron asimismo hacerlo, duraron 40 años. Y aquí lo que el Padre Celestial
después de la segunda prédica, recuérdense, el Padre Celestial nos está trayendo a una señal clara y definida, que es la que vamos a estar viendo en esta tercera entrega. Hay un juicio de la ceguera, porque Yahshua HaMashiach lo anunció en Lucas 19:44. Amén. En Lucas 19:44, él le mostró, amén, el juicio de la ceguera. Quiero que estén preparados. 19:44 dice: y te derribarán a Haré la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Para conocer el tiempo de la visitación, usted tiene que estar sumergido en la palabra para poder conocer y ver, oyó la palabra, conocer y ver cuál es el tiempo de la visitación. Y Yahshua HaMashiach se lo dijo, pero al mismo tiempo le entró un espíritu por un juicio de ceguera. Le entró un espíritu de ceguera por juicio. Vimos lo que leímos, ¿verdad? En el libro de Primera de Pedro 4, del 17 al 18. Amén. Aleluya. Y aquí es que tenemos, y quiero que usted reciba, mi hermano, mi hermana, lo que el Padre Celestial va a estar trayendo en concreto en este tiempo de esta prédica. Yahshua HaMashiach anunció que iba a haber una ceguera espiritual por un juicio. Pero esto es tremendo. El tiempo en el cual él declaraba que iba a haber una apostasía. Y les recuerdo, como me dice Ruach, que les recuerde que como la gloria primera, ¿verdad? Iba a haber una gloria postrera mucho mayor que la primera. ¿Sí? Pero también iba a haber una credibilidad mucho mayor para el tiempo final de pocas personas. Pero iba a haber una apostasía, una incredulidad mucho mayor, donde se iban a perder muchos. Y entonces, ¿qué iba a quedar? Un remanente pequeño. Luego, por eso es que el ecumenismo y la apostasía está en vigor. La apostasía que fue anunciada, dejaron unos modelos. Le estoy trayendo el marco de la prédica. Cuando digo el marco de la prédica, ¿verdad? Es como un cuadro. El marco de ese cuadro nos encierra y nos dice la esencia de la prédica. Nos da el mensaje clave, básico. Y es que fue anunciado 2 niveles. Iba a haber un espíritu que le iba a impedir ver. Pero hay gente que están en iglesias que son modelos de iglesia apóstatas. Que Yohé Pajé y Yahshua HaMashiach lo dijo. Y dejó el modelo de esas iglesias. De esas 7 iglesias, hay 5 que no van a estar y que apostataron en el tiempo en que estaba después de la resurrección de Yahshua HaMashiach y que tuvieron los discípulos. Y eso aconteció en ese tiempo. Y lo tenemos ahí descrito. Y vamos a ver entonces de esas 7 iglesias, como lo dice el libro de Apocalipsis, cuáles son esas 5 iglesias que apostataron. Y esas 5 tipos de iglesias que apostataron en aquel tiempo es el modelo para este tiempo presente que nos va a servir para identificar qué iglesias andan por esa vía apóstata ya. ¿Me di a entender? Pudo recibir la esencia de lo que vamos a estar viendo. Ahora vamos a ir llevando. Porque así como hay iglesias, también hay personas. Hay personas que están marcadas con una herencia que no van a entrar. Y hay personas que están marcadas con una herencia que sí van a entrar, pero que se han acelerado. Se han desesperado. Desesperado viene el que no espera. El que no sabe esperar, el que no sabe ser paciente para esperar. El que es paciente porque sabe cuándo viene, sabe cómo tiene que estar esperando. ¿Me sigue mi hermano?
sabe cómo tiene que estar preparado, sabe cómo, porque está atento a qué, a la revelación profética, a la señal profética. ¿Qué señales nos están dando, mis hermanos, mis hermanas? En Isaías 6, ahora sí, vamos hacia allá. Isaías 6, Yahshua HaMashiach dijo en Lucas 19:14, no pudieron conocer el tiempo de su visitación. O sea que no conocieron, teniendo las escrituras, la Torá, los judíos ortodoxos, fariseos, saduceos, doctores de la ley, escribas, que conocían bien la palabra, no pudieron conocer el tiempo de la visitación de Yahshua HaMashiach. No creyeron. Pero ¿qué tenían ellos? Ya tenían un velo. Ya estaban ciegos. No veían. Tenían la escritura ahí, que era el mismo Yahshua, la palabra, que les describía, que les decía cuáles iban a ser los eventos. Ellos no lo siguieron los eventos. Y así está pasando ahora en este tiempo. Pero vamos a ir ahora a Isaías para que veamos que también hay personas que están de esa misma manera. Amén. Y entonces usted lo ve que están sedientos buscando profecías en todas las versiones electrónicas. Amén. Y esta versión usted la tiene física y la tiene electrónica también. Pero hay algo, hay un ingrediente que es la emuná, que es el amor y lo que es el Ruach HaKodesh, para que usted pueda tener la revelación, tener los ojos abiertos. Pero hay un juicio para ello. En el libro de Isaías capítulo 6, del 1 al 13, ahora sí, vamos a ver, dice del versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo a Adón sentado sobre, ¿quién dice eso? Isaías, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el Ejal, el templo. Por encima de él había un serafín. Cada uno tenía 6 alas. ¿Cuántas dice que dice ahí? Tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Kadosh, Kadosh, Yahweh de Sabaoth. Toda la tierra está llena de su esplendor, de su kabod. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, dijo Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Melech, a Yahweh de Sabaoth. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Le dice algo. Tomado del altar con unas tenazas, le dice algo. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Usted está viendo lo que pedimos, ¿verdad? En la oración de inicio. Después oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Él tenía los ojos abiertos. Y dijo, anda, le dijo el serafín, anda y di a este pueblo. Oye, él es el mensajero. Di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Oíd bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, oyó, ciega sus ojos, oyó, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Y haya para él que sanidad. O sea, ese pueblo no iba a encontrar sanidad en ese momento, iba a quedar ciego de lo que era la señal profética. Dice más, y yo le dije, ¿hasta cuándo, oh Adón? O sea que
Él esperaba un poco de misericordia. ¿Hasta cuándo, oh Adón? Respondió él. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y Adamat esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, usted oyó, la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente escogida, oyó, la simiente, la herencia, la simiente escogida, pura, apartada para Elohim. Hay una heredad. Yo quiero que usted vea, hay una heredad para el Padre. Hay una heredad en la cual Él le dio una heredad de tierra prometida. Hay una heredad de personas y hay una heredad de tierra. Hay una heredad que Él la considera heredad porque eso han creído, eso ven, eso están destinados para salvación. Pero hay otros que no le toca. Hay uno que no le toca por tiempo, pero hay otro que no le toca para nada. ¿Me siguen mis hermanas, mis hermanos? Entonces ahí estamos viendo personas, ahí estamos viendo pueblos. Y está dando una parábola clara. Y ustedes, como son escogidos del reino, esa parábola está clara para ustedes. Él está definiendo claramente el pueblo de Israel, que quedó ciego porque no vio a Yeshua en las escrituras. Pero asimismo hay una heredad. Él le tenía prometido para aquellos que tuvieran la fe de reconocer a Yeshua, y entonces ahí se le abrían los ojos. Pero hay otros que no. Hay una generación, no sé si usted me está siguiendo, hay una generación, como mismo pasó en el desierto, hay una generación, ¿se recuerdan? De los 12, que fueron espías, los 10. Esa generación, Jehová mismo dijo, de 20 años para arriba, ninguno van a entrar a la tierra prometida. ¿Me sigue? Ninguno. Entonces, ¿qué generación usted está viendo? ¿Qué generación usted está viendo que no va a entrar a la tierra prometida de Yeshua? Wow. Hay muchos de ellos que van a tener que salvarse que a través de Yeshua. Si después que Yeshua ya vino, ¿usted cree que por más sacrificio que ellos hagan, usted cree que se van a salvar? No sé si usted me está siguiendo. Él le dice, es para que no vean, no escuchen, no se conviertan, no alcancen la sanidad. Ahí hay un juicio ya establecido, un juicio de ceguera. ¿Me siguen? Y Yeshua lo anunció. Esa generación después de Yeshua, ¿sí? Esa generación después de Yeshua haber venido, morir, tiene esa marca. El que no se convierta, el que no acepta a Yeshua, no va. ¿Me siguen? Amén, mis hermanos. Estamos viendo los diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, hay un remanente pequeño, Kadosh. El Adón cumplió esa profecía en el juicio del desamparo, en el juicio donde ya no tienen cobertura sobre esa iglesia apóstata. Entonces, es importante esta parte que está en Mateo 3, del versículo 10 al 12, como asimismo Yeshua lo anunció. Aleluya. En Mateo 3, del 10 al 12. Ahí estaban dando un reconocimiento a quién, a Yeshua HaMashiach. ¿Pero quién? Juan, el sumergidor. Él dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
yo a la verdad, aleluya, yo a la verdad, amén, dice, yo a la verdad os sumerjo en agua, decía Juan, para hacer techubá. O sea, él lo hacía, ¿verdad? Yo te sumerjo en el agua, pero para que tú vuelvas a la escritura. Pero eso te iba a dar salvación. Y dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo sumergirá en el Ruach HaKodesh y en fuego. Y su aventador está en su mano. Qué tremenda parábola. O sea que él hace soplar, manifiesta esa unción y limpiará su era. O sea que usted sabe la era, cuando la soplaban, era para que se... Es como la paja del arroz, que la soplaban para que se fuera. ¿Me sigue? Entonces, cuando él hacía eso, era para que se fuera todo pecado, toda impureza en ti. Y él te decía, tus pecados son perdonados. Por eso era que le molestaba a los escribas, porque se lo decía directamente. No le estaba sumergiendo. Su palabra, su soplo, era el aventador. El aliento del Ruach HaKodesh salía por su boca y estaba aventando, estaba limpiando. No sé si me está siguiendo. Cuando él decía eso, maravilloso, no sé si usted está recibiendo, pero aquí hay un fuego en unción que hay, mire, aunque, pero no es del calor. Esa es la diferencia. No sé si me está siguiendo. Hay un establecimiento. Cuando él soplaba el aliento del Ruach HaKodesh por su boca, tus pecados son perdonados. Tenían que irse. No le estaba bautizando en el agua. En el agua lo hacía Juan. ¿Me sigue? Pero aquí él lo estaba haciendo directamente. Qué tremendo, maravilloso. Entonces, es importante ver esto porque muchos que no creyeron eso, muchos que odiaron cuando él hacía eso, estaban ciegos. No creyeron. Amén, mis hermanas, mis hermanos. Por eso, vamos a Primera de Pedro, antes de que vayamos a Romanos 11. Vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Aleluya. Versículo 17 al 18. Pues yo quiero que no se le olvide eso. Dice así. Porque es tiempo de que el juicio comience por ¿dónde? Por la casa de Elohim. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho que ore como dice Ezequiel 9? En la cual él dio instrucción para que pidamos a través de Yeshua el Ruach HaKodesh a Yohé Bahí el Cana que mande el malá del tintero para que nos ponga el sello del taf en la frente. Nos mande de su ramín, de su sedec para que nos cubra y que mande su 6 malá para que comiencen el juicio. ¿Por dónde? Por donde él ordenó, por su casa. Entonces, las congregaciones que no estén haciendo eso están ciegos. No están obedeciendo. Y todo lo que no es de Muná es pecado. Entonces están pecando. Porque no creen esa palabra. No están viendo que está diciendo que es para estos tiempos que hay que estar haciendo eso. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la palabra de Elohim? Por eso es que cuando yo voy por esa parte, después digo, y Romanos 5:20, donde abunda el pecado, sobreabunda la rabá. Entonces ahora los impíos, esos son primero los que están en la congregación. Entonces ahora los impíos que están invocando y están haciendo toda esa idolatría por a través de todas esas religiones. Entonces dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la palabra de Elohim?
primero los que no lo obedecen, que no la creen, que están dentro de las iglesias, y ya usted sabe lo que los impíos, mucho menos, dice. Y si el sadik, el justo, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Elohim encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por eso es que le decimos, mis hermanos, mire, haga Ezequiel 9, le conviene. ¿Me sigue, mis hermanos? Entonces, ahí es que viene esa esencia de Romanos capítulo 11. Vamos a Romanos 11. Ahora sí. Ahí usted va a ver que lo que dice Isaías capítulo 6, del 1 al 13, donde esto fue anunciado, fue declarado, aleluya, tiene una aplicación directa. Amén. Romanos capítulo 11, dice así. Prepárense, ustedes lo van a ver aquí. El remanente de Israel. Romanos 11, voy desde el versículo 1, dice: digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? O sea, a Israel, ¿lo ha desechado? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura? ¿Cómo invoca a Elohim contra Israel diciendo: Jehová Bajei, a sus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Se recuerdan que eso lo dijo Elías? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, oiga, aún así en este tiempo ha quedado un remanente escogido, oiga la palabra ahí, por Jesse. Escogido por Jesse. ¿Me sigue? Entonces, y si por Jesse ya no es por obra, es por Rahamín, ¿verdad? Por Jesse. De la otra manera, la Jesse ya no es Jesse. Y si por obra ya no es Jesse. Y de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Vaya bien, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Isaías. Elohim le dio un ruá de estupor. ¿Lo vieron ahí el espíritu? Le dio un ruá de estupor. ¿Quién fue que se lo dio? Elohim. Exacto. De estupor. Ojo con que no vean y oído con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Lo vieron? Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Tremendo, Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a gente de otras naciones para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, la transgresión de ellos es la riqueza del mundo, señores, y su defección la riqueza para gente de otras naciones, ¿cuánto más su plena restauración? O sea que cuando se venga a alcanzar la plena restauración del pueblo de Israel, para las naciones va a ser tremendamente maravilloso. Porque a vosotros hablo, decía Pablo, Goyín, a la gente, ¿verdad? A los gentiles. Por cuanto yo soy Cheliá enviado a gente de otras naciones, honro mi servicio, mi trabajo, mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre.
y hacer salvo a alguno de ellos, o sea, alguno de los judíos ortodoxos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Y si las primicias son puras, apartadas para Elohim, también lo es la masa restante. ¿Vieron? Y si la raíz es pura, apartada para Elohim, también son las ramas. O sea, las ramas somos nosotros. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, soy el judío ortodoxo, has sido injertado entre ellas, y a nosotros nos consideran también de la misma manera, y nos injertaron, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, de la esencia de la palabra del olivo. No te jactes contra las ramas, ni te jactas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz que el pueblo de Israel te sustenta, pero la raíz por la vía de quién? De Yeshua HaMashiach. Pues por las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, vieron ahora toma esencia, ¿verdad? Por su incredulidad fueron que desgajadas. Pero tú por la emuná estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, que no te... mira, yo soy más que... no. Sino teme. El temor a Jehová es aborrecer el mal. Cuando el enemigo viene a hacerte creer con orgullo que tú eres más que el otro, o que tú eres mejor que el otro, o que tú eres más espiritual, o que mira, no, aquellos son judíos, ahora somos nosotros, ellos que... No. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. Las dos cosas. La bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanece en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Oye, él es poderoso porque él sabe el tiempo y el momento en que lo va a injertar otra vez a los hermanos judíos todos. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el olivo silvestre, en el buen olivo, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amén. Esa parábola está clara. Yeshua HaMashiach, el olivo, la raíz. Sí, las ramas eran ellos, las ramas naturales. Y nosotros fuimos los que fuimos injertados. Ellos son y van a seguir hasta el tiempo que se complete ese juicio. Entonces, hay un nivel de pueblo apóstata. ¿Me siguen? Hay un nivel de pueblo apóstata, que es primero lo que estaban dentro, en los dos niveles. Dentro, o sea, los judíos ortodoxos. Vino Yeshua, no creyeron, se quedaron iguales. Tienen el espíritu de estupor. Isaías, ¿verdad? Lo marca, ya sabemos. Ahí también en Romanos, Pablo nuevamente los retoma. Entonces ellos no van hasta que le llegue el tiempo que está declarado para la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Cuando Yeshua HaMashiach venga y nosotros con él, dice, con el resplandor de su presencia va a destruir al anticristo y el falso profeta y la bestia van a ser mandados al lago de azufre. Y ahí dice que de solo verlo
los judíos que lo vean, que dice que todo ojo le verá, de solo verlo, ahí se van a convertir. Ahí van a saber que va a venir con las marcas, donde lo traspasaron. De solo verlo, van a llorar y se van a convertir. ¿Me siguen? Ahí va a ser el momento para ellos. Ahí se le va a quitar la ceguera. ¿Me siguen? O sea, hay un tiempo para ellos. Yo quiero que ustedes vean, ¿verdad? Lo que es ese tiempo para ellos, los hermanos judíos todos. Pero hay gentes de iglesias que en este tiempo, ¿verdad? Que el juicio comienza primero por su casa, por las iglesias, que están en apostasía. ¿Me siguen? Y dejaron un modelo. De las 7 iglesias que hablan en Apocalipsis, hay 5 que como apostataron en aquel tiempo, ese modelo se dejó para que veamos las congregaciones que están en esa práctica, como dice ahí. Y si están en esa práctica, están ciegas y están haciendo eso. ¿Y están qué? Apostatando. Y se están qué? Siendo engañadas. Entonces usted y yo tenemos que estar claros que lo que se esté moviendo en esa doctrina que dice de esas 5 iglesias tienen problemas. Y usted, oiga, no lo va a poder convertir. No sé si usted me está siguiendo. Amén. Eso es importante para conocer la profecía, la estrategia y para que usted no pierda tiempo ahí. Usted yendo todos los días tocando la puerta. Usted todos los días llamando por teléfono. Ya. Amén. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Versículo 2 y versículo 6. Dice el 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El 6. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vio esa parábola, ¿verdad? Yahshua es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. ¿Me siguen? Juan capítulo 15, versículos 2 y 6. Amén. Apocalipsis 3, 16. Vamos a buscar Apocalipsis 3, versículo 16. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Ruá le dice a las congregaciones. El 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, versículo 16. ¿Me siguen? O sea que tiene que haber una definición. Una definición. Si esas iglesias no se definen, ¿me siguen? Vamos a buscar en el Salmo 50, del 16 al 22. Dice, pero el malo, el impío, dijo Elohim, ¿qué tienes tú que hablar de mis estatutos y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Aborreces la corrección porque no le hace caso. Y echas a tu espalda mis palabras. A su espalda echa la palabra. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre. Ponías infamia. Esta cosa hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de el Elohim, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Oye,
sea, este versículo de Apocalipsis 3:16 y el versículo de Salmo 50 le está increpando, ¿verdad? Le está asimismo enfrentando la palabra. Es decir, que te está diciendo claramente, te está confrontando. Entonces, o tú eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio y va a seguir así, te va a pasar lo que dice el Salmo 50. Versículo 16 al 22. ¿Me siguen, mis hermanos? O sea, esto es una preparación previa, antes de ir al arrebatamiento, para entender claramente que los 5 modelos de iglesias que están en la apostasía, como lo estaban esas 5 de Asia Menor, como lo decía en Apocalipsis, esos 5 modelos están ahora en este tiempo. Por eso hay que tener cuidado. Cuando tú veas una congregación que no estén hablando de esto como lo estamos hablando de nosotros, es porque lo están ocultando. Y están haciendo una de las partes que dice ahí. No sé si usted me está entendiendo. Una de las partes, una de las 5 iglesias, hay una iglesia que hace eso, que esconde eso. ¿Me sigue? Y que hace las cosas como lo hacen en el mundo. ¿Estamos claros? Amén. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al 31. Estamos ahí. Del 26 al 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola las escrituras de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue purificado e hiciere afrenta a Ruach de Yesed de bondad? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón. Y otra vez Jehová juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Voy por el 32, voy a seguir leyendo el 33, dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Vieron? Herencia, heredad. En los chamaín. No perdáis, pues. Hay oportunidad de usted ser perdonado. Dice: no perdáis pues vuestra emuná, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el Sadit vivirá en la emuná de Elohim. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emuná para preservación del alma. Aleluya. Amén. Esto va en correlación con Romanos 11. Amén. Lo que leímos en Juan capítulo 15, versículos 2 y 6, va en correlación con Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Ahí hay algo del mensaje de una de las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice así: recuerda por tanto de donde has caído y haz teshuvá. ¿Oyó el mensaje? Recuerda donde has caído y haz teshuvá y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu menorá de su lugar si no hubieras hecho teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Arrepentimiento. Sí. Amén. Estamos hablando del mensaje a la iglesia de Éfeso. Y este es un mensaje
para aquellas personas que anden en eso. Amén. Vamos a leer por último Hebreos 6, del 7 al 8. En esta parte, Hebreos 6, del 7 al 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de los mismos. O sea, la lluvia también produce ¿qué? Hierba. Y esa hierba también, ¿qué dice ahí? Produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. El que está en la obra del Padre Celestial, cuando viene la lluvia de la unción de la cabot de Yohé Pajé, amén. Esa unción también, la hierba, la gente, los impíos, se hace ver la diferencia, porque ellos no la reciben la lluvia, crecen con la lluvia, sí, pero le aprovecha a ellos. No, usted puede decir, pero la hierba cuando le cae el agua le aprovecha porque crece, ¿verdad? Crece, pero no da el mismo fruto. ¿Me sigue? Dice, pero a la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser que quemada. Aleluya. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Elohim no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de Ahabat que habéis mostrado hacia su nombre. El que lo ha hecho para él, no para los otros. Hacia su nombre, habiendo servido a los escogidos de él y sirviéndoles aún. Amén, mis hermanos. Ese remanente pequeño, el Adón le dio el encargo de orar contra la iglesia apóstata cortada. Repito, ese remanente, no sé si usted me está siguiendo. O sea, que cuando usted, mira, el Rama dice que te diga claro, cuando usted ora, como dice Ezequiel 9, usted es el remanente pequeño que está orando. Y cuando lo está haciendo, está obedeciendo a como manda la palabra. Y todos aquellos que no lo hacen, ¿qué dice ahí mismo en Ezequiel 9? Que los Malak tomaron de una vez, ¿verdad?, la orden en ejecución y comenzó a matar dentro del templo de Jerusalén a todos los ancianos que estaban adorando, que estaban idolatrando, estaban adorando a Baal, a Cera, a todo lo que son las entidades de los cielos, no de Yahweh, ¿verdad? Adorando a el ejército de los cielos de Satanás. No sé si me están siguiendo. A Tamuz. ¿Me están siguiendo? Entonces, esto es una representación de toda la idolatría que hay dentro de las iglesias. Entonces le está diciendo a ustedes, entonces por eso usted está viendo, ¿por qué yo le dije a usted? Mire, haga esto. ¿Por qué? Porque usted es ese remanente pequeño. Amén. Ore, a donde usted vea congregaciones donde no están haciendo eso, ya usted sabe que están en el mismo modelo de ceguera y de esos modelos de esas 5 iglesias apóstatas. ¿Estamos claros ahora? Amén. 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 Qué bueno es obedecer, ir haciendo, amén, pacientemente y entender al momento que tenían que entender por qué había que estar haciendo. ¿Qué es lo que dice el sello del Taf? ¿Quién es el Taf? Yeshua HaMashiach es el Aleph y el Taf. Y ese es el sello del Taf para los tiempos postreros. Y estamos viendo en este tiempo. Esa es la Yesed, esa es la bondad, esa es la cobertura, esa es la protección. Usted está bajo el amparo, no está desamparado.
usted está bajo el amparo, pero a nosotros no. No sé si usted me está siguiendo. Amén. Claramente. Amén. Amén. Estos son, y compare ahora, el clamor de Lot. Lot cuando estaba allá, que no aguantaba todo lo que estaba viendo, todo lo que estaba pasando. El clamor de Elías. ¿Se recuerdan Elías? Todo lo que estaba viendo. Todos esos profetas de Baal, de Acera, lo que estaba haciendo Jezabel, lo que estaba haciendo acá. El clamor de Elías. Y usted vio lo que leímos ahorita. ¿Qué le dijeron a Elías? ¿Qué le dijo la divina respuesta? Digo, mira, no eres tú el único que queda. Yo me he reservado 7,000. Y como en aquel tiempo él clamó, él tiene preparado un remanente. Y los remanentes no son muchos. ¿Se recuerdan que le pusimos el reloj del tiempo? El reloj, perdón, de la población mundial. Para que vieran la población mundial, ¿cuánto era? La población que adora a otros dioses, que no es a Yohé Pahey, que no creen en Yeshua Mashiach, que no creen en el Ruach HaKodesh. ¿Qué cantidad? Que están en otras religiones. Esos son de lo que estamos hablando. Y entonces los impíos, si el sadí con dificultad se salva, y entonces el impío, que por eso usted ve que cuando yo hago la oración, después, como tú dijiste, como el juicio comienza por tu casa, esos 6 malas comienzan por ahí. Pero después, mira todo aquello impío que están invocando en el mundo entero. Y ahí, por ahí comienza. Todo el pueblo de China que hizo un pacto con el caballo de fuego por 1 año, que marcó con diezmo, con ofrenda, que no se le concedan sus planes. Yo oro así, 148. No le conceda sus planes, lo de ellos. El plan de Yohé Pahey, usándolo a ellos sí, pero el de ellos que quieren más, retardar y hacer, no, es para que se ajuste, pero tiene que haber alguien que esté orando, alguien que esté declarando lo que Yohé Pahey dijo en este tiempo. Entonces, usted está para hacer ese remanente. Usted me sigue, mi hermano y mi hermana. El por qué ustedes ven que en cada culto, en cada servicio, yo digo, en los tiempos de anuncios, señores, hagan esto. 1 Timoteo capítulo 2, 1 al 8. Oren como dice Ezequiel 9, pero hágalo. Sí, hágalo. Amén. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Más claramente, amén. Dice, al aplicar su juicio, Elohim se queda con su remanente, quitando a los infieles incrédulos. El remanente se relaciona entonces con el resultado del juicio. Esto aconteció en el desierto con la generación incrédula y perversa, ¿se recuerdan? La cual pereció en el desierto. 1 Corintios 10, versículo 5, vamos a buscarlo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hebreo 3, capítulo 3, versículo 17, también lo confirma. Estamos ahí. Dice, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? También ocurrió cuando Elohim ejecutó el juicio de las cautividades sobre Israel y Judá. Asimismo, cuando el Adón derramó el juicio del desamparo sobre Israel. Cuando nació la iglesia. Cuando cumplió el juicio de muerte en el año 70 después de Yeshua. El método o sea, le he citado en los diferentes momentos en que Yohé Pahey ha cumplido, ¿verdad? O sea, si ha cumplido en esos tiempos, como él tiene profetizado que va a cumplir también, ¿verdad? Con lo que van a hacer esas iglesias apóstatas, de la misma manera lo va a hacer. Dice, el método de Adón para dejar solo el remanente del arrebatamiento. O
se puede establecer una línea temporal asociada a un descenso espiritual de las iglesias por causa de haber abandonado la palabra de la doctrina. O sea, al no tener paciencia, se cansaron de esperar, comenzaron a hacer la doctrina y la cosa como ellos quisieran. Entonces, ese descenso espiritual, haber dejado el primer amor, lo dice, ¿verdad? Haber dejado el primer amor, por cuanto este se define como amar a Elohim por encima de todo. Es el primer amor, lo cual es amar a ¿quién? A su palabra. En Juan capítulo 14, versículos 21, 23 y 24, vamos a buscarlo. Juan capítulo 14, ¿verdad? Versículo 21. Ahí está en el contexto de la promesa de Ruach Godé. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, y el 23 y el 24 dice, el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 23 y 24. Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25. No está ahí, ¿verdad? Que se lo di, pero quiero que usted escuche esto, lo que dice ahí. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, le dijo Yeshua. ¿Y para qué? Yo se lo dije. Yo se lo dije. En Primera de Juan, capítulo 5, nuevamente, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 a 3, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos. Si a usted dice que me ama, si a usted dice que ama a Yahweh, entonces tú me amas a mí, y yo te conozco porque tú guardas los mandamientos. Guarda los mandamientos. Amén. Dice, pues este es el ahabat de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Amén. Mire, porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo, y este es el triunfo que ha vencido al mundo. Nuestra emuná. Esto es lo que ha vencido al mundo. Esta es la iglesia de Éfeso, la cual aparece en primer lugar, debido a que con el pecado del abandono de la palabra de Elohim es que comienza el descenso espiritual. ¿Copió eso? Debido a que con el pecado del abandono de la palabra de Elohim es que comienza el descenso espiritual. La segunda iglesia apóstata que aparece en Apocalipsis 2 es Pérgamo, que se caracteriza por la doctrina de Balaán, el falso profeta, y la doctrina de los nicolaitas, que es el mundo dentro de la iglesia. ¿Vieron? El mundo dentro de las iglesias. La tercera iglesia apóstata es la de Tiatira, dirigida por la profetisa Jezabel. Esto indica que como las iglesias perdieron el primer amor, abandonando la palabra de Elohim, empezaron a ser dirigidas por los falsos profetas y por su doctrina de hombres, su falsa enseñanza y profecía llena de fornicaciones, idolatría, vanidad, codicia, avaricia, por las cosas terrenales. ¿Oyeron? Profecías llenas, profecía llena. La cuarta iglesia que sigue es Apocalipsis, en Apocalipsis 3, ¿es la de qué? La de Sardis, la cual está muerta. La mataron las enseñanzas de los falsos profetas, la mató la apostasía. La última y quinta iglesia es la Odisea, que está enterrada completamente en este mundo, en las cosas de la tierra, los bienes, las riquezas, y por ello quedó ciega.
pobre, desnuda y miserable. Usted está viendo cómo está, ¿verdad? En boldface, o sea, está sombreado. El modelo remanente son la iglesia de ¿qué? De Esmirna y de Filadelfia. Observa lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11. Amén. Dice, escribe al malad de la congregación en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, 2 puntos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser Benei Brit, hijo del pacto, Brit Hadashah, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Oiga, le está diciendo, nos está describiendo que hay muchos de estas dos congregaciones que van a ser parte del remanente, que van a estar en esto. Eso es una de las características. Dice, no temas nada en lo que vas a padecer. He aquí, el Satán, el adversario, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Tribulación por 10 días nada más. Ahí está el tiempo que va a estar en la cárcel. Por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, te van a amenazar, te van a decir, te voy a matar. Hay algunos que lo van a matar. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Dice, el que tiene oído, oiga lo que Ruá le dice a las congregaciones. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, pero del 7 al 13. Amén. Que es la iglesia de Filadelfia. Observe bien, ¿eh? Dice, escribe al malad de la congregación en Filadelfia. Esto dice el Kadosh, el hombre de Emet, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. He aquí yo entrego la sinagoga de Satán a los que se dicen ser hijos del pacto y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran haré en la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene. Ustedes están viendo que a esas dos le dice lo que hacen, le dice lo que le va a pasar, pero le está dando la oportunidad. Dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los Chamaín, de mi Elohim y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que Ruá le dice a las congregaciones. Aleluya. Amén. Las 5 iglesias muestran el terrible descenso, o sea, las otras 5, ¿verdad? Muestran el terrible descenso espiritual de la iglesia del tiempo del fin, que se hundió cada vez más en la apostasía hasta quedar en las tinieblas más profundas. O sea que esta etapa nosotros la vamos a ver. No sé si usted me está siguiendo. Antes de irnos en el arrebatamiento.
En esta iglesia apóstata es la que fue cortada el buen olivo, cumpliéndose la profecía de Romanos 11, ¿se recuerda? Que la leímos, del versículo 21 al 22. Dice el 21, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad, será Yese, y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Ezequiel 9. Dice, si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El Adón compara, mire cómo lo tengo ahí en amarillo y en boldface negro. El Adón compara al pueblo de Israel hasta la primera venida del Hamashiach con la iglesia del tiempo del fin. Se refiere al juicio del desamparo descrito en el capítulo 11 de Romanos. Claramente dice que Israel fue cortado del buen olivo. Es muy importante que entendamos este juicio, porque solamente así podemos comprender que Elohim profetizó el juicio del desamparo para Israel. Si se niega a esto, también se niega al juicio del desamparo sobre la iglesia. Dice, y las escrituras son muy claras al respecto, en especial en el capítulo 11, que ya nosotros leímos completamente, ¿verdad? Y que está citado aquí. Significa que lo que le dije desde el principio en el marco, ¿se recuerda? Una cosa es el juicio de desamparo de Israel por la ceguera de ellos, porque no conocían la palabra, autores de la ley, escriba, todo. Pero tú estás viendo la escritura, pero tú estás viendo a Yeshua vivo delante de ti. Si tú estás viendo la escritura, ya, pero este es Yeshua, pero no, estaban ciegos, espíritu de tu forma. Entonces ellos estaban preparados para quedarse. ¿Me siguen? Entonces, a ellos les pasó eso. Pero así mismo como pasa con ellos, va a pasar con esas 5 iglesias modelo desde aquel tiempo en la Asia Menor, así mismo va a pasar en este tiempo. Amén. Que ya está pasando. ¿Me siguen, mi hermano? Ya está pasando. Sí, esto se analizó, ¿verdad? Ya lo analizamos en detalle en Romanos 11. El apóstol usa varios términos para señalar cómo el Adón abandonó temporalmente a Israel. Veamos, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, en hebreo, etema, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Solo leímos Romanos 11, versículo 12, ¿se recuerdan? Porque si su exclusión, ¿verdad? Apobolé, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Ya que ellos van a alcanzar eso. Romanos 11, 15. Pues si alguna de estas ramas fueron desgajadas, esclavo, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz. No estamos juntamente con Yeshua Mashiach, como dice Efesios capítulo 2. José cuando lo tomó de allá abajo del infierno, al tercer día lo resucitó y lo sentó a su diestra. Dice que juntamente con él nos sentó a nosotros. O sea que estamos participando. Amén. Y lo creo. Diga, lo creo para que así se mantenga y permanezca. Oyó la palabra, se haga viva. Dice, pero tú por la emuná estás en pie, por creerlo. No te ensoberbezcas si no temes. Romanos 11, 19 a 20. En el tiempo del fin, el Adón determinó dejar un remanente que va a levantar en el arrebatamiento. Oye, dejó un remanente que va a levantar en el arrebatamiento. Este remanente forma parte de los pocos. Es la manada pequeña, pues es y estará formada por menos personas que las que se encuentran en las iglesias apóstatas. Nótese la reducción que quedará el remanente. La iglesia K2 presentada en Esmirna y Filadelfia. Las 5 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, representan a las iglesias apóstatas, es decir, la mayoría. Ya que hay una parte de la iglesia que se va al arrebatamiento y hay otra parte de la iglesia que se queda. Y es de lo que van a ser perseguidos en la gran tribulación. Lo estamos viendo más claro ahora. Y que le van, para poder ellos dar testimonio de a quién siguen, van a decir, no, yo no voy a ponerme la marca, ni voy a... Entonces ahí lo van a decapitar. ¿Estamos claros, mi hermano? Entonces, esta
es decir, la mayoría, fueron cortadas y echadas fuera en el juicio del desamparo. Desamparo, que no están cubiertos, no están bajo la cobertura, están desamparados. No están bajo el amparo de Jehová y no están bajo la cobertura. Que el Adón ejecutó en una cuenta regresiva de 50 días, la cual finalizó para el 28 de enero del 2021. O sea, ya desde ahí la cuenta regresiva comenzó. ¿Me siguen? Amén. Estamos hablando para, usted sabe, comenzó del 2019 la construcción. El 2021 ya se concluyó ¿el qué? El Crisis Land. Todo lo que nos dijo con ellos. ¿Qué dijo el otro Papa entonces? León XIV. Hay que destruir todas las iglesias protestantes y toda la iglesia evangélica que no estén con nosotros. Yo creo que usted está claro, ¿verdad? Pues se lo fuimos llevando para que usted fuera viendo. Amén. Entonces estamos viendo que las profecías se están cumpliendo en la nariz de mucha gente y no se están dando cuenta. Después del juicio del desamparo sobre la iglesia apóstata que el Adón ejecutó cuando terminó la cuenta regresiva de ese periodo de tiempo, el 28 de enero del 2021, quedó el remanente de la iglesia fiel, representada en la congregación de Filadelfia, Apocalipsis 3, del 7 al 13. Pero también una iglesia dormida por su arraigo en esta tierra, que no está velando por la venida del Hamashiach en el arrebatamiento, sino que considera que el Adón vendrá como el ladrón en la noche, que nunca se sabría el día y la hora, y por lo tanto debe arraigarse a esta tierra, porque será tomada por sorpresa. Esto es antibíblico. Pues el Adón dijo en su palabra que la iglesia debía velar, porque justamente no se sabía el día ni la hora de su partida a la Nueva Jerusalén. Y velar la llevaría a saberlo. Por seguir velando, como lo dice Mateo 24, vamos a buscarlo, versículos 42 y 43. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro ladrón. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Vieron? Lamentablemente esta iglesia dormida ha caído en la incredulidad, pues la emuná que tiene es corruptible, terrenal. No se ha interesado por conocer las promesas ni el reino eterno, mucho menos los pactos que sustentan dichas promesas, pues los ven como una historia lejana, algo que ya no tiene validez. Por esta razón, la iglesia dormida está como Tomás, quien dijo no saber a dónde iba el Adón. Leamos en Juan capítulo 14, ¿verdad? Versículo 5, dice, le dijo Tomás, Adón, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás dijo esto luego que el Adón diera la promesa del arrebatamiento en Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. Diera la promesa del arrebatamiento, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque de la cabeza de este cuerpo. Me tomaré a mí mismo, dijo él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, es una promesa. Amén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces ahí fue que dijo Tomás. Amén, mis hermanos. Entonces, el discípulo aseguró no saber ni el camino para llegar al Padre, cuando claramente Yeshua le enseñó acerca del reino de los Chamaín. Le dijo que él era el pan de vida que descendió del cielo, como lo dice en Juan 6:51. El que venía de arriba y no era de este mundo, como dice Juan 8:23. Tomás no entendió debido a la terrenalidad que aún había en él. De la misma manera, la iglesia dormida no sabe hacia dónde se dirige, a pesar de afirmar que sí conoce el lugar donde está el Adón. Dicha iglesia se niega a experimentar y sentir en el corazón que es extranjera y peregrina, pues se ha arraigado completamente a esta tierra.
Los miembros de la iglesia dormida no anhelan la Nueva Jerusalén, ni la venida del Hamashiach en el arrebatamiento, aunque lo digan de boca y así proclamen que el Hamashiach viene pronto en sus corazones. ¿No lo creen? Pues han dicho que el ladrón vendrá como ladrón en la noche y serán tomados por sorpresa. ¿Por cuánto? ¿Ustedes saben? Que le hemos dicho, ¿verdad? Que el día y la hora no se sabe, pero el mes y el año sí. Entonces, asume que nunca se conocerá el día ni la hora de la venida de Hamashiach por la iglesia Kadosh. Veamos resumiendo que lo planteado hasta el momento acerca de las tres clases de iglesia. La iglesia cortada y los juicios del Adón sobre ella. La iglesia dormida que sufrirá la fuerte disciplina del rey con la que será salada para que anhele la eternidad. Porque está poniéndose insípida. ¿Me está siguiendo? Entonces tiene que ser salada otra vez. Para que anhele la eternidad. Dice, y la iglesia Kadosh que se ha guardado, ha velado y ha permanecido en el ensueño, esperando a su amado Yahshua HaMashiach. Vamos a detenernos aquí. Amén. Vamos a ponernos sobre los pies. Amén. Mis hermanos, hemos visto y cuando vayamos a la otra prédica, vamos a comenzar por ahí, por esa parte de leer esas 5 iglesias. Amén, como está en Apocalipsis, vamos a leerlo para que veamos en lo que están ese tipo de modelos de iglesias. Y ya vimos cuáles son los 2 modelos de iglesia que están establecidas para una heredad, para una posesión. Amén, pero que tenemos que anhelar esa heredad, porque esa es la que nos corresponde, la de la Jerusalén celestial. Amén. Y entonces tenemos que mantenernos firmes con ese pequeño remanente en unidad, en oración, velando, hablando de esto que le estoy diciendo, declarando 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 8, haciendo esa oración, haciendo y declarando con el conocimiento ya que usted lo tiene completo de lo que es Ezequiel 9. Amén. De cómo saber esperar esto. Y saber que hay iglesias, ¿verdad?, que la mantienen como esas 5 iglesias que dice Apocalipsis. Aleluya. Padre, te damos a ti en este momento toda la cabot, toda la honra, todo el honor, toda la gloria para ti, oh Yohé-Pahei. Te pedimos en este momento, oh Padre amado, que asimismo, oh Yohé-Pahei, que cada uno de los hermanos y hermanas que han recibido esta palabra, Padre amado, se sella en su mente, en su corazón, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo. Que vaya, yo estoy enviando esa palabra, que vaya y que entre a sus cuerpos, que rompa el tuétano de los huesos y que venga de allá para acá dando el fruto al 100 por 1, Padre amado, oh Yohé-Pahei, para que puedan estar alerta, para que puedan observar, para que puedan estar apercibidos, preparados para el tiempo del arrebatamiento, oh Yohé-Pahei, que puedan permanecer a medida que se esté acercando el tiempo, puedan permanecer, limpiar sus mentes, sus corazones, su alma, su espíritu y su cuerpo y mantenerse firme, oh Padre amado, en la palabra para demostrar que te amamos en base al cumplimiento de los mandamientos. Te pedimos hoy, Yohé-Pahei, que el Ruach HaKodesh siga haciendo la obra por la cual tú lo enviaste, para que traiga todo a toda emeta, toda verdad, para que el Ruach HaKodesh a sí mismo, todo lo que escuche de nosotros, que es hablado allá arriba, a sí mismo, Padre amado, tú lo dé a conocer, el porvenir de lo que viene, de lo que se escucha, que tú vas a hacer con cada siervo, que lo revele, Padre amado, como lo dice la alabanza, aunque sea difícil, Padre amado, háznoslo saber, Padre amado, para poder así tú hacer que el Ruach HaKodesh nos ponga en el orden divino. Gracias te damos por tu palabra. Venimos cancelando todo espíritu de muerte, de Icabod, todo espíritu que quiera robar la palabra, Marianita, Madrecita del Oriente, todo espíritu contrario, todo espíritu de venganza, se deshace, se anula, se atan y se envían debajo de los pies de Mesías. No tienen parte ni suerte con nosotros. Y cancelamos así mismo todo espíritu de muerte. Y te pedimos una cobertura para todos los hermanos, Padre amado, que van a partir de tu lugar, pero no de su presencia, para que tú los cubras en todo momento. Y para los hermanos que están en sus hogares, que así mismo tú los sigas cubriendo en toda la noche, durante toda esta semana, durante todo el Shabbat y hasta que nos vayamos al arrebatamiento.
Gracias te damos por tu palabra y por tu ajabat. Amén, amén y amén. Shalom, shalom, mis hermanos, para todos ustedes. Aleluya. Sean bendecidos y nos vemos para el próximo servicio del viernes. Aleluya.